el neoliberalismo en la educación, una recuperación de la capacidad de gestión del Estado y una ampliación de su incidencia en la realidad afectiva de las mayorías populares. La ampliación de derechos civiles, ley de matrimonio igualitario, ley de identidad de género, entre otras. El fortalecimiento de la ciencia, la técnica y la educación, políticas de integración regional indispensables para insertarnos en este mundo en constante transformación. Este despliegue fue posible, en primer lugar, por los importantes aumentos de las materias primas registradas en la primera década de este siglo. El segundo factor fue la decisión política de avanzar en medidas redistributivas de riqueza, fundamentalmente mediante los aumentos salariales y políticas de asistencia y compensación, otorgadas a los sectores más vulnerables y desprotegidos. Sin ese conjunto de decisiones políticas, los avances hubieran sido menores o no hubieran existido. Por ello resurgió luego la confianza en la política como herramienta de cambio. Estas políticas se apoyaron principalmente en la captura de parte de la renta extraordinaria de los agronegocios, las cuales agregaron demanda que promovió la actividad económica de producción y empleo, y luego la importación de bienes de consumo. Pero la estimulación del crecimiento del mercado interno por la vía de la incorporación de demanda y suba de salarios encontró serios límites frente al drama social heredado de las políticas neoliberales. Echar a andar el círculo virtuoso de más demanda de producto, más producción y por ende más empleos no alcanzó, y entre otras cosas por eso llegó Macri. Evolucionó positivamente hasta un límite que no pudo ser superado para alcanzar mayores niveles de inclusión vía empleo formal. La estructura económica continuó una senda primarizadora que no pudo revertirse y avanzó la extranjerización de la economía. Luego comenzó el declive de los precios internacionales de las materias primas, se agotaron los recursos energéticos por falta de inversiones, llegó crisis financiera del 2008, se detuvo el crecimiento del PBI y la inflación se hizo presente nuevamente, aunque minimizada por el INDEC, tras lo cual comenzó a subir la pobreza, aunque se ocultaba de los indicadores. No sostenemos que este conjunto de políticas antineoliberales, que podemos denominar neodesarrollista, hayan sido incorrectas, o que lo sean ahora, sino que remarcamos que resultaron insuficientes. Resaltamos además que si fue así en la primera década del siglo, en la realidad actual lo son aún más. El relativamente breve retorno neoliberal de Cambiemos debemos hacernos reflexionar en distintos sentidos, ya que la realidad está atravesada por la demanda social insatisfecha, que los proyectos populares no hemos logrado superar y debe alentarnos sobre lo que puede sobrevenir. En el actual gobierno del Frente de Todos, la búsqueda de fortalecer el mercado interno y una burguesía nacional que aumente la inversión y la oferta de bienes como motores del desarrollo está mucho más limitada que en el pasado. Estos límites chocan con las aspiraciones de mejora del conjunto de la población que comienza a buscar nuevas respuestas. Una parte de esa búsqueda es canalizada nuevamente por las recetas neoliberales que retoman consenso ante el fracaso del populismo y las políticas socializantes, y la expresan la derecha liberal o la extrema derecha más conservadora y reaccionaria. Las devastadoras consecuencias sociales dejadas por el neoliberalismo constituye, a nuestro entender, el desafío fundamental para cualquier proyecto que quiera transformar la realidad en un sentido de mayor igualdad y progreso, sea este desarrollista, progresista, popular o con las características que pudieran asumir los diversos procesos indistintamente de su principio ideológico. Y contamos a favor con la conciencia extendida socialmente de búsqueda de un horizonte de bienestar individual y comunitario que ha quedado como sedimento de nuestra experiencia histórica colectiva. La Argentina que queremos. Se requiere de una nueva mirada del proyecto nacional y popular y del movimiento nacional que ponga en el centro de su acción y de sus políticas a la Argentina. Los gobiernos progresistas o antineoliberales han evitado el avance sobre buena parte de los derechos, la flexibilización laboral, la eliminación de la seguridad social, la baja aún mayor de los salarios y la reducción del Estado. Por eso es parte integrante y valoramos estratégicamente los logros que hemos alcanzado a favor de la soberanía, los derechos sociales y políticos y fundamentalmente la distribución del ingreso.
Hay que mantener esa unidad estratégica del movimiento nacional, con quienes sostienen que el camino es el desarrollismo vía aumento de demanda y o inversión, aunque nos proponen que tras un largo camino el derrame del capitalismo virtuoso ayudado por el Estado llegará a todos. Pero como hemos visto que eso no ha ocurrido ni va a suceder, no parece sensato en el mundo actual creer que con las herramientas y políticas económicas que se implementan sobre nuestra actual estructura productiva alcance el horizonte del pleno empleo con derechos. A esa mirada utópica o interesada que prevalece en amplios sectores de las dirigencias políticas hay que contrastarla con una nueva visión adaptada a la realidad actual, como el peronismo, pero del siglo XXI, que exprese a las mayorías empobrecidas. Entonces, ¿cuál es el proyecto que puede sacarnos de este empate con la derecha, aunar consensos y avanzar a buen paso hacia un horizonte de inclusión de las mayorías? Más de la mitad de la fuerza de trabajo en nuestro país tiene problemas laborales. Más de 10 millones se inscribieron para percibir el IFE. En el registro de la economía popular hay más de 3 millones de inscriptos y estimamos que superará los 6 millones de trabajadoras y trabajadores de la economía popular. Es casi la mitad de las provincias, hay más trabajadores de la economía popular que privados registrados. La pobreza estructural supera el 25% y alcanza niveles mucho más altos. Hay más de 5.600 barrios populares con múltiples problemas de vivienda o de servicios. Millones de argentinas y argentinos consiguen diariamente sustento a fuerza de voluntad, creando sus propias ocupaciones en la economía popular. Cuestiones reales que ya no pueden ser negadas y que habilitan un debate en la búsqueda de soluciones urgentes y necesarias. Hay una Argentina entera que no se encuentra representada, constituyendo un nuevo subsuelo de la patria como el que encontró Perón en los inicios de su primera presidencia. Hay que eliminar o disminuir significativamente las desigualdades regionales, sociales y de género. Para lograrlo hay que movilizar al Estado y la sociedad tras de un proyecto que nos contemple centralmente, pero que sea abarcativo del conjunto nacional. Nuestro proyecto, ni el de arriba ni del medio, el de abajo hacia arriba y de las periferias al centro. Hace falta proyectar un desarrollismo popular sustentable política y económicamente, catalizado por un Estado fuerte, capaz de ordenar y disciplinar a los actores más concentrados de la economía para que aporten al cambio. Para esa Argentina, el único plan posible es visibilizar, valorizar y potenciar el trabajo, la producción y el hábitat de la economía popular. Visibilizar por qué nos escuchan pero no nos ven, visibilizar el trabajo y las necesidades de la economía popular que abarca a un enorme 30% de la población activa económicamente, que se mueve al margen de este capitalismo que han dejado empequeñecido y hacer foco también en las desigualdades existentes, en la interseccionalidad en relación con los cuidados como forma de generación de valor, como trabajo que no tiene derechos y está asignado a las mujeres y disidencias. Valorizar el trabajo que realizan nuestras compañeras, compañeros y compañeres, al igual que millones de trabajadores, para conseguir su supervivencia con enormes esperanzas de progreso y bienestar para sí y para sus hijos. Trabajo genera riquezas en la producción, los servicios, el reciclado o las tareas de cuidado, pero los mismos están subvalorados en el mercado laboral. La sociedad, a través del Estado, puede y debe valorizar y devolver derechos a la economía popular. Potenciar la economía social y popular. Nuestro proyecto deberá tener entre sus prioridades fortalecer y hacer crecer las ramas, emprendimientos y cooperativas de la economía popular y social. Hay que democratizar, desconcentrar mercados y sectores económicos como la producción de alimentos, lograr presencia en góndolas de nuestros productos, ampliar las ferias populares. En igual sentido, hay que potenciar a las cooperativas de cuidado, servicios y las demás ramas de la producción. Los casi 5.700 barrios populares deben alcanzar un piso de derechos accediendo a servicios básicos, dignos y eficientes con la energía eléctrica, el gas, agua y cloacas, como la conectividad digital tan necesaria en el mundo actual. Para ello se requiere la inversión estatal en miles de obras públicas de baja escala. Como sabemos, las viviendas en los barrios populares son precarias y o carentes de servicios.
e insuficientes. El hacinamiento es moneda corriente, incluso en los grandes centros urbanos. El alquiler de piezas en villas se ha vuelto una realidad económica y extendida. Dar respuesta adecuada con un plan integral de vivienda y hábitat a estas realidades es también una prioridad de nuestro proyecto, ya que la pobreza no es solo de ingresos. Para desarrollar un proyecto popular como este, se requiere poder suficiente capaz de movilizar la sociedad y el Estado en la dirección adecuada, que distribuya pero que también cree riquezas y recursos que nos permitan proyectar y planificar para que se desarrolle una sociedad con derechos integrales para todos, porque es claro que el Estado que tenemos no alcanza. Hay que tener vocación para crear uno adecuado al siglo XXI, que pueda intervenir con potencia en el desarrollo del país, que planifique el futuro, tal como lo hicieron los primeros gobiernos justicialistas del siglo pasado. Se requiere una reforma impositiva, la cual aporte más quienes más se benefician. Necesitamos eliminar o disminuir el drenaje de divisas y repatriar capitales fugados. Hace falta alcanzar la soberanía alimentaria y energética para el beneficio del conjunto de la sociedad y el desarrollo popular. Necesitamos un Estado con capacidad de negociación frente a los gigantes alimenticias y exportadoras. Nacionalizar sectores de ambas áreas como el litio o parte del transporte de exportación es una opción para avanzar en la dirección adecuada. Un Estado que promueva la unidad latinoamericana para participar con más fuerza en el nuevo orden mundial que se está gestando entre nuestros ojos, en defensa de la no injerencia extranjera. Un Estado transfeminista popular que amplíe derechos, que genere igualdad de oportunidades y garantice una vida libre de violencias. El Estado que promovemos, presente y activo, regulador de las desigualdades del mercado, contenedor de los excluidos por el sistema económico, transparente, moderno, ágil y eficaz, transfeminista y popular, fuerte con los poderosos y consecuente con los humildes, y garante de derechos. La construcción del sujeto histórico. En el 2001 se produjo una crisis en el sistema partidario que impactó y culminó en un estallido social, durante las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001. Fue en ese momento que nació Barrios de Pie, al calor de los cortes de rutas y de las puebladas que desde las provincias se extendían hasta llegar al conurbano bonaerense, y se encauzaban en las movilizaciones hacia la Plaza de Mayo, acompañado por los sectores medios empobrecidos y desocupados, que se alegran al grito de piquete y cacerola, la lucha es una sola. El que se vayan todos inundaba las calles, caía el gobierno de Fernando de la Rúa y se sucedían en el cargo 5 presidentes en una semana. En ese momento originario, los movimientos sociales no habíamos alcanzado el nivel de unidad que logramos luego, pero ya parecían intentos de encontrarle la vuelta a la articulación. Así nacimos, en la protesta, en la resistencia y en el desarrollo social comunitario, pero con limitaciones y dificultades para posibilitar un salto de representatividad política. A partir de ese momento se desarrollaron intensos años de lucha y organización que tuvieron una primera etapa de articulación con el Estado durante los gobiernos de Néstor y Cristina. Con la asunción de Macri, ante un nuevo devenir neoliberal, logramos el punto más sólido de unidad de los movimientos populares. Construimos el trampolín que nos permitió dinamizar y constituirnos como un sujeto social de un nuevo tipo. Fue así que nació el Triunvirato de San Cayetano, ese 7 de agosto del 2016. Ese día fundamos la unidad, y esa unidad habilitó una nueva etapa. Nos dio oxígeno, desplegamos nuestra potencia, nos abrazamos con las organizaciones hermanas en una unidad que siempre implicó disputas, pero que fue también la posibilidad para cada organización de crecer, con un destacable alcance organizativo y propositivo. El desarrollo de la economía popular, las cooperativas de trabajo, de vivienda, la capacidad de articular propuestas legislativas como lo fue la Ley de Emergencia Social, consiguiendo su aprobación con representatividad, flexibilidad y generando consenso. Metimos la Ley de Urbanización de los Barrios Populares. Mediante la economía popular disputamos sentido frente a la atroz maquinaria mediática que nos dijo y nos dirá planeros, vagos, que no laburamos. Construimos discurso, relato y política pública y llegamos así armando nuestro sindicato, la UTEP,
al gobierno que supimos contestar.